Querido Padre que estás en los cielos, que el estudio de tu palabra nos ayuda a entenderla, nos ayuda a ver la necesidad que tenemos de escudriñar y de sacar esos tesoros que hay dentro de ella. Gracias porque nos la has dado, Señor, gracias porque por tu palabra fue creado este mundo, Señor, y creemos que esta palabra tuya, Señor, tiene poder. Gracias por ello, Señor, y bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Quién se lo sabe de memoria? Y 16. Segunda de Timoteo 3:15. Dice, y que desde su niñez has conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Qué bonito. Tenemos una herramienta sin valor. Es demasiado el valor que tiene esta herramienta. Esta Biblia se le llama el libro que respira, porque en realidad tiene vida, nos puede dar vida eterna. Qué bonito que nosotros podamos saber que la Biblia es inspirada por Dios y es buena para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A qué edad dio su primer estudio bíblico Jesús? ¿A qué edad? A los 12 años. A los 12 años. Estaba sentado con los maestros de la ley y les estaba dando un tema, básicamente una cátedra, como se dice. La Biblia, a veces la leemos solamente. Unos para ver qué es malo, qué le encuentran de malo. Otros para ver qué le encuentran de bueno, pero para su propia conveniencia. Por ejemplo, yo quiero buscar algo de lo que está pasando ahorita en el mundo y digo, no está en la Biblia, si yo lo puedo hacer. Y preguntan, ¿y dónde está el cigarro en la Biblia? No dice. Yo voy a fumar, porque en la Biblia no dice el cigarro. ¿Cuántas cosas no hay ahorita, modernas, que nosotros podemos decir, la Biblia no lo dice así como dice? El estilo bíblico de vivir nunca ha cambiado y no dejaría que aún la moda, las tradiciones ni nada cambie. La única forma es escudriñar la Biblia para saber si lo que yo estoy diciendo va conforme a la palabra de Dios, no al revés. La Biblia se ha usado para muchas cosas. Las grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se usaron la Biblia. ¿Por qué? Porque no la supieron leer, no la supieron escudriñar, le cambiaron cosas. Por los motivos que uno tenga, así va a ser tu comprensión de la Biblia. Si tu motivo es bueno, si tu motivo es sano, si tu motivo es para hacer las cosas bien, la Biblia te va a servir. Si no, puedes usar la Biblia para lo malo. También puedo usar la Biblia para decir, es que eso lo pienso yo y la Biblia lo dice. Dice, si alguien quiere hacer su voluntad, conocerá acerca de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Ese versículo me dice a mí que tiene que ser comprobado todo con la palabra de Dios. Si no, estoy hablando yo solo. A Jesús lo acusaron de esto, de que él era egoísta. Juan 7:17. Juan 7:17, ok. Juan 7:17. El 15 dice, y si se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras? O sea, no fue a la escuela, no fue a la universidad con nosotros. ¿Cómo sabe letras? Sin haber estudiado. Y Jesús les respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nosotros somos seguidores de Jesús y deberíamos de hacer lo mismo. Lo que yo hablo, lo que yo predico,
no es de mí. Yo no lo saqué, yo no lo inventé, yo no puse las cosas juntas, yo no fui. Es de aquel que me ha enviado. Y el 17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina que yo estoy hablando viene de Dios o yo hablo de mi propia cuenta. Saben que los veranos, cada vez que predicaba el apóstol y venía alguien más a predicar, se ponían a hacer apuntes y luego se iban y volvían a repasar. Había unas verdades que eran nuevas para ellos, que estaban aprendiendo y tenían que ver si era realidad eso. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis como, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué bonito, la palabra de Dios tiene que tener un efecto en nosotros. Estar convencidos de que tenemos la verdad. Tal vez estamos impuestos a leer. Tal vez estamos impuestos a que este tema se da y se da. Pero necesitamos volver a recapacitar. La historia se vuelve a repetir del mundo. Las cosas se están poniendo mal. Y el estudio de la Biblia se debe de volver todavía más profundo. Para asegurarme que yo no hablo de mí, sino hablo de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no va a pasar. No puede pasar. A veces invertimos las cosas. Y voy a poner un ejemplo. Primera de Corintios 14:34. Y voy a preguntar qué es lo que piensan ustedes. Y cómo nosotros a veces con la Biblia podemos invertirla y cambiar las cosas y no ver lo que nos quiere decir ahí. La Biblia tiene historias, poesías, profecías, cartas y simbologías de muchas clases. Invertir las cosas es cuando alguien toma una cita de historia y la usa como profecía, o una parábola y la interpreta literalmente como está ahorita. Incluso usa un pasaje, un fragmento de un pasaje para constituir una doctrina. Esto se ha usado y lo he mirado en otros lugares donde he ido. A ver, ¿quién me lo lee? 14:34. Dice, las mujeres guarden silencio en las congregaciones, porque no se les permite hablar, sino que estén sujetas como también lo dice la ley. Si lo vemos nomás rápido, ¿qué está diciendo ahí? Que la mujer no hable. Ok. Pero, ¿en dónde se escribió? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? ¿Y cuál era la aplicación en aquel tiempo? ¿Sí saben cuál era la aplicación, verdad? Orden y decencia en el culto. Ellos estaban, como en el tiempo de hoy algunas iglesias, los hombres sentados de este lado y la mujer de este lado, y había una cortina. Las mujeres que eran profetisas de la diosa de la iglesia de allá grandota, venían y se llevaban a los hombres. Y el que creía predicar, si lo vemos después, el que quería predicar hablaba y todo, se hacía una palabrería por donde quiera. Y a la mujer se le dice, espérate, quédate en silencio y le preguntas a tu esposa, es mucho lo que se habla aquí. Había una situación en una iglesia, en el tiempo de Pablo. No lo podemos aplicar aquí. Si lo quisiéramos aplicar aquí, entonces no podrían ni decir, ni hablar nada, porque dice que callen. Es más, la palabra de Dios dice, vuestras mujeres callen. La palabra de Dios se puede malinterpretar si no sabemos qué pasó. Por eso decía, hay poesías, profecías, cartas, simbologías,
Pero no podemos invertir cuando es historia o cuando es una parábola. Hay muchas partes que Jesús habló que no era literal. Usó los árboles, usó los animales, usó el campo, usó la semilla, pero no podemos traer todo aquí y usarlo literalmente. La palabra de Dios no se puede hacer para crear una doctrina sobre un versículo o una parte de un versículo. Y se ha hecho. ¿Cuántas iglesias hay? Miles de iglesias. Por eso la Biblia la tenemos que estudiar como es. Ver primero qué es, cómo se dijo, por qué. Segunda de Pedro 3:16. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ha habido personas que han hecho cosas interesantes en la iglesia, han prohibido que hagan cosas porque la Biblia dice que no. Pero la Biblia no dice así. No dice así. Y esto lo estoy hablando para los que están estudiando la Biblia, los que están empezando a estudiarla. Necesitan herramientas aparte de lo que tenemos. Salmo 119:11. ¿Qué dice que hace la palabra de Dios? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia me ayuda. La palabra de Dios, la lectura, el tratar de comprender un versículo, qué es lo que me dice, me ayuda a portarme bien, a no pecar, a no decir una mala palabra, a no hacer alguna cosa que es indebida. La palabra de Dios es como un escudo. Ahí mismo, 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que ahorita el mundo está oscuro, hay tantas cosas que están pasando, tantas preguntas que tiene la gente. Este huracán está fuerte, 150 millas por hora, más como 400,000 personas sin electricidad. Hay tantas cosas que están pasando. Y en medio de esa oscuridad, su palabra alumbra, trae gozo al corazón, aunque esté pasando lo que esté pasando. Hebreos 4:12. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando alguien quiere de veras encontrar la verdad y hacer un cambio en su vida, la palabra de Dios llega hasta donde nadie puede llegar, que es aquí adentro. Yo puedo mentirle a todo el mundo, yo puedo pensar algo sin que nadie lo sepa, yo puedo hacer varias cosas, pero cuando leo la palabra de Dios y veo la verdad enfrente y veo que es la verdad, penetra todo hasta adentro. Cuando habla de tuétanos, de huesos, habla de caminar, todo lo que hacemos para movernos, todo lo que hacemos para comer, todo está hablando. Y más la mente. Es más, se da cuenta uno de que la Biblia está viva. Dice aquí que es viva. 13, ahí mismo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos algo vivo en nuestra casa, algo vivo en nuestro carro, algo vivo donde la traigamos, que solo con saber que ahí está, le tenemos respeto. A mí no me gusta poner nada arriba de la Biblia, nada. Si pongo libros, pongo algo, la Biblia va mero arriba.
lo que yo pienso, que yo no debería de poner nada, yo no debería de hacer nada para que la Biblia tenga otra cosa arriba de ella. Muchas personas sé que hasta se lavan las manos, yo me las lavo también, pero mucha gente sé que se lava las manos, se prepara para poder abrir a la Biblia. Porque le tienen tanto respeto y tanto importancia le dan a la Biblia. San Juan 17:17. ¿Qué dice? Y todos se lo tienen que saber Santifícalos en tu verdad. ¿Qué más? Tu palabra es la verdad. Bueno, todas las personas, las personas que estudian la Biblia, todas las religiones, la mayoría dicen tengo la verdad. Pero no está allí, está aquí la verdad. A veces nosotros decimos, nosotros somos nosotros no tenemos la verdad. Dice aquí, santifícalos. La única cosa que va a hacer la verdad en mi vida es santificarme. Pero su palabra es la verdad. Por medio de ella yo voy a alcanzar una perfección entre Dios y yo, no entre las personas. Las personas no van a saber qué tan bien estoy con Dios, pero Él sí lo sabe. Él conoce mi corazón. Es como una espada que penetra. A veces no vemos el contexto de los versículos. Y nos dejamos llevar por el versículo y leemos superficialmente. Y nos ha pasado a todos. Aunque tengamos tiempo de estudiar la Biblia, a veces se nos han pasado una verdad o un detalle que Dios quiere para nosotros. Y años después, cuando lo estábamos leyendo, dijimos, aquí estaba. Lo entendí ahora sí. Por eso decía que cada día, cada vez que estudiamos, encontramos un tesoro grande para nuestra vida. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Dónde se encuentra un contexto? Cuando leo un versículo 1 y quiero saber qué es lo que quiere decir, porque está un poquito controversial, ¿dónde se encuentra el contexto? Usualmente. En el lugar donde habla de lo que estás estudiando o lo que está diciendo el texto. Ok. En el mismo capítulo donde está, en el lugar donde estás o en el mismo versículo. A veces solo tienes que leer otra vez el versículo y ver qué realmente está diciendo. Pero la mayoría de las veces está al principio o al final. Tiene una razón por la cual se dijo eso. Y a veces no la vemos y nos conformamos solo con lo que estamos viendo. Lo que ayuda mucho es un diccionario bíblico o una concordancia bíblica. ¿Para qué? Porque yo puedo ver otros versículos que tienen la misma palabra y ver si las ideas combinan. Y mediante el Espíritu Santo, cuando estoy leyendo, yo puedo hacer que Él puede hacer que yo vea las cosas diferente y junte el mensaje que quiero saber yo o que quiero dar para los que exponemos el mensaje. Si yo lo entiendo, lo van a entender los demás. Si no lo entiendo, los voy a dejar igual o peor. Por eso los versículos tienen que tener un contexto. Cualquier versículo se le puede sacar el contexto. ¿Y cuál es el contexto a veces? ¿Es historia? Ok, eso es historia. Entonces tengo que entenderlo como historia. ¿Era una tradición? Lo tengo que entender porque se dijo, porque era una tradición allá en aquel tiempo. Si no entendemos mucho de la cultura de los hebreos y de los judíos, puede ser un poquito difícil. Y tenemos que ir a mirar lo que ellos hacían y por qué se hizo eso. La profundidad en la Biblia está en estar solo, orando y diciéndole a Dios, necesito comprender esto. Tú dímelo. Enséñame los versículos, enséñame la forma que yo puedo entenderla mejor. Sin oír a otras personas, sin ver otros libros, nada, solo la palabra de Dios. Ahí es el comienzo.
Y le apuesto que usted no va a necesitar ir a ningún otro libro, porque el Espíritu Santo le va a dar lo que necesita. Y estoy hablando para todos. Yo sé que me van a estar viendo. Y hay personas que no estudian la Biblia casi nada y tienen años de ir a una iglesia o de ser cristianos. Y tal vez no le ha interesado leer la Biblia, porque no le tiene chiste. Solo las cosas que dicen muy bonitas las quiero mirar otra vez y tal vez hago apuntes. Pero mi salvación y la de ustedes depende del estudio de la palabra de Dios. Solo así vamos a saber exactamente en el tiempo que estamos viviendo qué debemos de hacer y cómo Dios nos va a salvar. La Biblia tiene todo lo que necesito. Si yo cuido mi cuerpo, yo no voy a meter nada que lo mate, aunque sea poco a poquito. Nosotros podemos estar hiriendo el cuerpo poco a poquito y quitarnos años de vida que podíamos haber vivido más. Y antes de que nos muriéramos, nosotros quitarnos la vida. No es la voluntad de Dios. Cuando Él quiera, nos va a llamar al descanso. Pero a veces por no hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, cambiamos nuestro propio destino. Lo malo es que por eso podíamos perder la vida eterna. Es motivo de salvación todo lo que pasa en cada uno de nosotros. Todo. Porque por algo, por un punto, yo puedo perder. Por eso dice la ley, que si tú guardas todos menos uno, eres culpable de todos. O sea, como si no hubieras hecho nada. ¿De qué sirve que no robes, que cuides de tus padres, que guardes el sábado, pero eres codicioso? Y estás compre y compre cosas que los demás tienen. Eres culpable hasta de guardar el sábado porque de todos modos ya quebraste uno, quebraste todos los demás. Imaginémonos una lámpara con 10 eslabones pegados en él. ¿Cuál de todos quitas sin que se caiga la lámpara y se quebra? Ninguno. Cualquiera que rompas, el primero o el 10 de abajo, 10 eslabones, cualquiera, la lámpara cae en el suelo. La palabra de Dios me dice cómo yo puedo mantener esa relación con Dios de obediencia. Pero necesito querer y necesito pedirle al Espíritu Santo que me diga, Señor, que me diga, Dante, allí no es, ábrelo acá. Dios me ha estado hablando esta última semana, 2 semanas, y he estado queriendo hacer las cosas mejor todavía, pero para mí no es mejor. El apóstol Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado, todavía me falta. Y a mí me falta mucho. Dios tiene mucho trabajo que hacer en mi vida y en la vida de todos nosotros. Pero tiene que llegar un momento cuando Él nos eleve a la estatura que Él quiere que seamos. Y no va a ser porque yo lo hice, sino porque Él lo hizo. Su palabra hace eso. Me capacita para poder estar listo para recibir esa bendición, que es de ser justo delante de Él. San Juan 17, del 18 al 26. San Juan 17, del 18 al 26. No vamos a ver unos versículos nomás, pero vamos a ver San Juan 17, del 18 al 26. Pero vamos a ir del 18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A sus discípulos. Está orando también por nosotros. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por estos, está hablando de sus discípulos ahí mismo. Dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Ahí me voy a parar. La gloria que me diste, yo les he dado. Todos los que tengan esa gloria que Jesús recibió van a estar unidos. Los que no, no. En cualquier iglesia que vayas tú va a haber dos grupos. Los sinceros y los que no son sinceros. En cualquiera que vayas, no importa cuál sea mi iglesia, siempre va a haber un grupo de personas que están haciendo las cosas como lo mejor pueden y otras que no les importa, solo están yendo por no sé qué por qué, pero están yendo. Pero la gloria que me diste, wow. La misma gloria tiene que cubrir a todos los hermanos en las iglesias y los va a juntar. Va a llegar un momento en que todos se van a juntar y se va a hacer un grupo acá y otro grupo allá. Y solo los que tienen esa gloria van a estar unidos. A veces tenemos la falsa creencia de que toda la iglesia tiene que estar unida a fuerzas. No, no todos quieren estar unidos. No todos. A veces estamos a gusto como estamos y no, pues no hay problema. Pero con la gloria de Dios, con la verdad, se van a juntar. 23. Yo en ellos, adentro, Jesucristo adentro de nosotros. Y tú en mí, o sea, el Padre con el Hijo, para que sean perfectos en unidad. La perfección, a veces dice uno, no, pues es que no puedo porque no puedo ser perfecto. Pues es que la perfección no viene de mí. Él es el que me declara perfecto a mí. Nadie me puede declarar perfecto. Nadie. Tal vez podamos ver por fuera a alguien y decir, qué hermano, qué hermana, wow. ¿Pero conocemos el corazón? No. Nosotros no podemos nombrar a alguien perfecto, porque solo hay uno. Para comenzar, solo hay uno. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Tenemos un trabajo que hacer. Tenemos que alzar a Jesús y decirle al mundo que Él vino, que Él es nuestra salvación, que solo por medio de Él, viviendo dentro de nuestro corazón, podemos llevar todo lo que nos pasa en esta vida. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Saben, a veces nosotros pensamos más en lo que nosotros amamos a Dios que en lo que Él nos ama a nosotros. El énfasis es en lo que Él ha hecho por mí, en su amor. Dice que los ames a ellos como también a mí me has amado. ¿Se imaginan? La misma forma que el Padre ama al Hijo, es la forma que el Hijo nos ama a nosotros. Es un amor grandísimo. Ni me lo puedo imaginar qué tan grande. Porque nosotros aquí estamos, miramos las cosas, nos pasan cosas y miramos el amor de una forma diferente. Pero cuando llegamos a sentir el amor de Dios un poquitito, ya no queremos más y queremos más y queremos más. Los cristianos son como portaluces en el camino del cielo. Tienen que reflejar sobre el mundo la luz de Cristo, que brilla sobre ellos. Si representamos verdaderamente a Cristo, haremos que su servicio parezca atractivo, como lo es en realidad. Los cristianos que llenan su alma de amargura y tristeza, murmuraciones y quejas, están representando ante otros falsamente a Dios y la vida cristiana. Dan la impresión de que Dios no se complace en que sus hijos sean felices, y en esto dan falso testimonio contra nuestro Padre Celestial. El cristiano no es para estar agachado, serio. No. Ese amor que Dios tiene para nosotros nos debía hacer que sonriéramos todo el tiempo. Que todo el tiempo estuviéramos con una actitud. Si no podemos sonreír mucho, que la actitud de nosotros sea alegre.
para que nosotros representemos a Dios de la forma que Él es. Estaba leyendo que si las personas son amargas, van a representar a un Dios amargo. Yo no quiero ir ahí, ¿por qué? Porque todos tienen la cara de limón, parece que están comiendo limón. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos que, dice que tiene que ser atractivo. La gente tiene que decir, ¿y por qué está así? Se le quemó la casa y el hermano está contento afuera, como si nada, está como quien dice, parece que es millonario, parece que va a levantar la casa rapidito. ¿Por qué? ¿Por qué está bien? ¿Por qué no se está quejando? ¿Por qué no está gritando? ¿Por qué no está echando la culpa a Dios? Yo quiero lo que Él tiene. Testificar con nuestro testimonio en esa forma, wow. De que alguien diga, oye, ¿y a dónde vas? ¿O eres cristiano? ¿Qué eres? Yo quiero saber algo más de eso. Porque veo algo diferente en ti. Atracción. En unos versículos habla que si nosotros nos acercamos a Dios, empezamos a oler diferente. A oler mejor. El olor de Jesús llega y la persona sabe. ¿Han estado en un lugar cuando llega una mujer o un hombre con un montón de... se echó todo? Se echó toda la botella, parece que dicen, y luego todos voltean pero alguno está bonito, otro está bien feo, pero todos se dan cuenta. Así debería ser el cristiano. Debería de ser. Que cuando llegáramos, estuviéramos en un lugar, la persona dijera, que te noten que llegaste, que te notan que no peleas, que te notan que no alzas la voz, que notan algo diferente. Pidámosle a Dios que por medio del estudio de su palabra nos refine de una forma que, aunque estemos callados, digamos mucho acerca de Él. Digamos mucho acerca de nuestro Creador. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y es de que estemos con Él. Tenemos la invitación, tenemos el ticket para ir al cielo. Solo falta que no lo perdamos. Que ahí lo traigamos, que nos aferremos a sus promesas, que leamos su palabra para saber qué hacer, cuándo tengo que ir, cuándo tengo que moverme, cuándo tengo que hacer algo. Si hay alguna cosa que no comprendas, pregúntale a alguien que te ayude a estudiar la palabra, que te ayude a buscar en la palabra. No que te explique, sí es bueno explicarlo, pero si la palabra de Dios lo dice, wow, mejor. Tengo este problema, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Y luego, aquí está un versículo, mire, yo le voy a decir qué dice la palabra de Dios. Eso sería bonito. En desaliento, aquí está un versículo. Pobreza, aquí está otro versículo. Enfermedad, aquí está otro versículo. No estoy yo, está la palabra de Dios. Cualquier cosa que nos pase, que tengamos un versículo para alentarnos, para esforzarnos, para apurar la segunda venida de Jesús. Y hasta ahorita no he visto ni una pregunta que no se pueda contestar con la palabra de Dios. No sé si haya, tal vez, pero hasta ahorita yo no he visto a nadie que se quede callado, que le pregunten algo que no pueda contestar con la palabra de Dios. Lo malo es que hay gente que no quiere oír. Y si no quiere oír, pues le puedes decir toda la Biblia y no te va a entender. Si no quiere oír, no importa lo que le digas, no va a entender. La Biblia no necesita abogados, necesita testigos. No necesita que la defiendas ni abogues por ella, no. Necesita testigos, personas que atestiguen de lo que la Biblia y el Espíritu Santo y Jesús mismo pueden hacer en mi vida. La experiencia de Cristo solo nos enseña que es en vano intentar usar la Biblia solo para pleitear en debates y discusiones teológicas. A veces vale más quedarse callado. Es igual como si pusiéramos la Biblia en el medio y cada quien se soltara brincando arriba de ella, ahora le toca al otro, ahora le toca al otro, y no llegaron a ninguna conclusión.
Si la palabra de Dios enseña, la persona hablando tiene que decir, yo quisiera que la Biblia me enseñara, las dos personas que tienen una idea diferente. Y dejar que el Espíritu Santo hable, pero a veces no quieren oír. Ya me han tocado varias personas que tienen eso y no le puedes enseñar otro versículo ni el contexto, porque así dice, como dice aquí, y yo lo estoy viendo, ¿por qué no lo ves tú? Pues sí, lo estoy viendo, pero hay una razón por la que se escribió eso. No, aquí dice esto. Y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. No dejamos que Jesús mismo, que en Apocalipsis dice, yo he enviado a mi ángel para que les enseñe todas estas profecías en las iglesias. No lo dejamos al ángel que nos enseñe. La Biblia no se hizo para discusiones. Y vamos a ver Tito 3:9. ¿Y qué consejo da la palabra de Dios acerca de eso? Dice, pero evita. Bueno, vamos a ver el 8. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Cristo procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita, o sea, no vas a hacer nada, evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, o sea, pleitos, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. El 10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué debes de hacer con él? Deséchalo. Ya no se puede hacer nada. Este consejo se puede traer hasta ahorita. Sí. Vamos a estar peleando cada vez que nos veamos. Otra vez. Ahí viene el vecino, ahí viene el del trabajo, y siempre nos agarramos discutiendo por algo. Otra vez. Dicen, no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. ¿Y saben por qué ese de la ley? Porque el apóstol sabía que era un problema grande lo de la ley. Las obras y la gracia. Él sabía. El 11. Y sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Qué es pervertido? Ya se echó a perder. Y peca, válgame. Y está condenado más todavía por su propio juicio. Hay mucho que aprender de estudiar la Biblia. No solamente vamos a estudiar, no. Hay muchas cosas que nosotros debíamos de tomar en cuenta cuando estudiamos la Biblia. Dice que te hace sabio, quiere decir que vas a saber estudiar la Biblia y vas a entender la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 10:25 es un ejemplo muy bueno. Primera de Corintios 10:25. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en la Biblia está todo. Y si en la Biblia está todo, ¿qué puedo hacer con lo que me pienso yo que trae controversia? Pedirle al Espíritu Santo que me diga por qué se escribió eso. Y decirle, Señor, necesito saber qué es lo que quiere decir aquí. Porque si yo solo agarro el versículo, me voy a agarrar de ahí como el necio que dice que ya pecó y ya está condenado. Olvídate. Y dice, mejor deséchalo, ya no hables con él. No lo trates mal, solo dice deséchalo, o sea, ya no pelees con él. Dice 1 Corintios 10:25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada. ¿Por qué? Por motivos de conciencia. Y hay otro versículo que nos dice, no todo lo que contamina al hombre, no todo lo que entra en la boca contamina, sino lo que sale. Y a veces vemos versículos así y nos quedamos pensando, ¿los quiero entender o no? Y he conocido personas por mucho tiempo que dicen, no importa lo que diga. Si alguien me pregunta y eso lo va a hacer que cambie su forma de pensar
y de ver el versículo bien y se va a salvar y se va a entregar su vida a Jesús, yo tengo que saber cómo contestarle esa pregunta. ¿Qué tal si es la última oportunidad o la única oportunidad que tiene de escuchar un mensaje? ¿Qué tal? ¿Se va a quedar con que todo lo de la carnicería porque cortan de todo? ¿O va a entender de qué estaba hablando el versículo? ¿Sí me entienden? Si lo miramos así, vamos a decir, miramos el otro también. Estudiar la Biblia es en serio. No nomás es, voy a leerla, lo voy a pasar, lo voy a buscar aquí, esto está bien, voy a hacer un tema, está bien, lo voy a hacer. Yo los he hecho así. Y de repente me doy cuenta que me podía profundizar en 3, 4 lugares y no me profundicé. Me fui nomás así por arribita. A veces he dado sermones o he dado pláticas a la carrera. Y muchos lo hemos hecho. Y no hay que hablar, voy a poner esto porque es bien fácil. Y si es fácil, tal vez ya lo habíamos aprendido, pero me trajo provecho espiritual a mí, porque si no me trajo a mí, no le va a traer a los que están oyendo. Yo no puedo dar lo que no tengo, aunque hable del Espíritu Santo. Si yo no lo tengo, no lo puedo dar a las demás personas. Estudiar la Biblia es algo serio. Y yo le invito a que si no sabe y quiere estudiar, nos pregunte. Pregunta, ¿cómo estudio esto? ¿Cómo yo puedo descifrar la Biblia sin tener que ser un pastor, un maestro, un teólogo? La Biblia es para todos. Es la palabra de Dios, no es nomás para los que tienen estudio. Jesús tenía 10 años y ya los tenía con la boca abierta. 10 años. ¿Y quién le enseñó? Su madre. Su madre fue a la escuela. Las mujeres no podían ser rabinos. Su mamá le enseñó todo. Los discípulos tampoco fueron a estudiar teología. Los discípulos tampoco. Juan el Bautista tampoco fue a estudiar. Jesús no fue a estudiar. Se dice que en el tiempo de antes, a los 11 años, o antes de los 11 años, se encontraba un mentor para el muchacho que quería ser rabino, o que quería ser fariseo, o lo que sea. Y esa persona lo seguía hasta que llegaba a donde tenía que llegar. Era mentor. Le estaba enseñando la vida hasta que no llegaba a donde iba. Jesús no tuvo mentor. Solo su padre. Juan el Bautista, lo mismo, se la pasaba en el desierto. Eso sí se puede. Lo único que necesitamos es querer. Querer comprender la palabra de Dios y querer que Dios nos ilumine para saber qué me falta. ¿Qué necesito hacer? Y que yo sienta la satisfacción de que Él está conmigo. No que estoy bien en lo que yo creo, no. Que Él está conmigo. Cuando Él está conmigo, la palabra de Dios cuando la abra, yo voy a ver las cosas diferentes. Ya no las voy a ver con mis ojos, las voy a ver con los ojos de Jesús. Porque Él vive dentro de mí. Esta noche quisiera que nos interesáramos más en leer su palabra. Y no nomás en leerla, sino en escudriñarla. Buscar un diccionario bíblico. Buscar un poquito más para saber un poquito más. No necesitamos saber tanto. Pero es bueno que nosotros sepamos por medio de su palabra, su voluntad para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y vamos a ponernos de pie para orar. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es eficaz, es fuerte, es una espada, Señor. Que corta las intenciones del corazón. Entiende todo lo que nosotros tenemos en los pensamientos, Señor. Ayuda a que podamos definirlo, Señor, de una forma que tú puedas obrar. Tú puedas entrar en nuestro corazón, Señor, y puedas darnos la indicación de cómo estamos y qué necesitamos, Señor. Queremos ir contigo y tiene que haber una transformación antes, Señor. Queremos que nos indiques cómo y qué es lo que tenemos que hacer. Manda tu Santo Espíritu para que nos ayude cada vez que abramos la Biblia y veamos allí lo que tú tienes para nosotros. Que en el transcurso de la semana, Señor, al abrir tu palabra, tú puedas guiarnos, tú puedas darnos esa facilidad, Señor, de hablar con otras personas. De que nuestro testimonio sea atracción, Señor, hacia ti, no hacia nosotros.
que te puedan ver a ti y no a mí. Bendícenos en esta noche, Señor, guárdanos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a que veamos tu gloria, Señor, y que nos podamos revestir de ella, Señor, para estar unidos, esperando tu segunda venida. Gracias por todo, Señor. Gracias por tanto amor que tienes para nosotros. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.